Parece que ya estamos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Dani Mencías. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Dani Mencías. Bienvenidos a esta nueva conferencia. El tema de hoy es el alcoholismo. Vamos a hacer un análisis sobre el proceso del alcohol a nivel de lo que es familia, a nivel de lo que es la parte personal, íntima de cada uno. También vamos a ver el proceso dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Pero a breves rasgos. Vamos a tocar más el tema en lo que es la parte íntima de cada individuo. Sin más preámbulos, vamos a empezar el día de hoy con el tema. Vamos a analizar lo que es el alcoholismo en la salud. Este vicio tiene tres aspectos bien definidos que lo podemos analizar aquí. El primero es el inicio, cuando comenzamos a tomar, a beber, ya sea por influencia de amistades, ya sea por influencia de familiares, o cualquiera que sea de estos el caso, ¿no? Es el proceso donde comenzamos a ingerir alcohol. El segundo es la intoxicación. Este es un proceso donde ya el cuerpo se va adaptando al alcohol y ya nos empieza a llevar a lo que es precisamente el vicio del alcohol. El tercer paso es la muerte. Para los que comparten aquí en Zoom con nosotros pueden ver una imagen de lo que es el alcohol. Me basé principalmente preciso a la publicación que hizo nuestro hermano misionero Hugo Remolina, que me pareció muy interesante. Es una mano que está encadenada o esposada a una botella, y como él publicaba y nos decía, una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos controlar, no sabemos manejar estas situaciones, como veíamos en la clase pasada de los estados externos, de las circunstancias externas, esto nos puede llevar al proceso donde nosotros nos hacemos adictos, ya sea al alcohol, al tabaco o a otras sustancias. Pero nos tocamos este tema del alcohol porque es una sustancia, es una droga lícita en la mayoría de las sociedades, de los países. Entonces, esto nos da una característica fundamental, que nosotros hemos hecho una costumbre de que es bienvenido el alcohol en todo lo que es eventos sociales, relaciones públicas, y eso ha afectado de manera particular a los seres humanos, produciendo problemas en los hogares, produciendo problemas en cuestión de salud y también en cuestiones económicas, si así lo queremos llamar. Vamos a ver el proceso del inicio. Algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez. Muchas son las causas que llevan a la persona al vicio del alcohol. El adolescente que inicia en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre. Y ahora mucho más, también no solo son los adolescentes, los varones, sino también son las mujeres. Esto ha conllevado que las sociedades hoy por hoy no haya relación en ese sentido de protección, tanto de los niños, niñas, adolescentes, en el proceso de discernir lo bueno, lo malo que produce en su estado de salud y en su psicología el problema del alcoholismo. Y tenemos ahora ya casos, principalmente acá en el Ecuador, se dan casos de que niños desde los 12, 13 años, niñas desde los 12, 13 años ya empiezan a consumir alcohol. Lo grave de esto es que también nos lleva a otro tipo de consumos y otro tipo de vicios, como puede ser el tabaco y como pueden ser cierto tipo de drogas psicotrópicas, que eso es mucho más grave todavía. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, también vemos el caso de lo que se tiene, el falso concepto de la hombría, principalmente en los hombres, y ahora de las niñas de sentirse mujeres
mucho más grandes y responsables de sí con el aspecto de ingerir alcohol a temprana edad. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por sus amigos y amargado por los sufrimientos. ¿Qué pasa aquí con los adolescentes principalmente? El adolescente ya quiere ser grande muchas de las veces y quiere hacer cosas de grande como ellos lo han visto. Entonces, lo primero y más fácil de llegar a este tipo de características de un falso sentimiento es el empezar a beber. Eso conlleva también que hay muchos jóvenes que se meten en el mundo del alcohol por influencia de sus amistades. Hay muchas personas que aunque no les gusta el alcohol, lo hacen por sentirse en un grupo bien recibido. Se empiezan a juntar y a estar compartiendo lo que es el alcohol, lo que es el tabaco, lo que es sustancias psicotrópicas, por amenizar su situación en el momento, ¿no? En el momento que están conllevando a ese proceso de amistad, por sentirse más unidos como amigos. Y eso a la vez trae esas consecuencias de irse aferrando en las garras del alcoholismo. Hay otros que lo hacen por estar bien con sus amigos, otros por el aspecto de no sentirse rechazados, porque hay amigos también que les dicen que no sean cobardes, que son, como decimos aquí en Ecuador, que son mandarinas, cosas así, empiezan a entrar en este mundo. Como podemos ver imágenes, en estas imágenes hay adolescentes que empiezan a tomar desde temprana edad. Aquí también podemos ver el caso de una persona mayor, un profesional que toma. Esto también pasa mucho. Hay muchos profesionales que por sentirse estresados por sus procesos laborales empiezan a beber. Por ejemplo, conozco casos de contadores que en una noche tienen que hacer un estado financiero y eso conlleva un estrés tremendo. Se compran una botella de whisky y pasan toda la noche bebiendo y trabajando. Y es la forma que ellos ven como escapatoria para librarse de ese estrés. Nubiecita, buenas noches, bienvenida. Entonces, buenas noches, Dani. ¿cómo estás? De antemano, ahora que recuerdo, le mando un fuerte abrazo a nuestro hermano misionero Alex Serrano, que se ha dicho, espero que lo incluyan en sus cadenas de oración, de curación, porque está pasando por un proceso o pasó por un proceso de cirugía de vesícula. Entonces, sería bueno que lo incluya. Continuamos con la conferencia. También tenemos el aspecto, como podemos ver en la imagen, de que los familiares, los padres, son los que influencian o influyen en sus hijos para que estos a su temprana edad entren en el mundo del alcoholismo, ya que ellos son el ejemplo donde principalmente tienen los niños y adolescentes a observar para ser o tener una visión del adulto que quieren ser. Y eso es muy importante. Más adelante vamos a tocar ese aspecto. Vamos a ver lo que es el proceso en el inicio. Con las primeras copas, el organismo humano se revela. Al principio el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el alcohol, al cual no está acostumbrado. El vómito, los mareos, dolor de estómago, después de las grandes borracheras, etc., son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza sus tragedias, pero cuando comprende que la gente no le entiende, prefiere callarse. Entonces, asimismo vamos a ver ciertas características dentro de este proceso. Cuando la persona todavía no ha entrado a esa segunda parte de intoxicación, cuando son las primeras etapas o los primeros procesos donde la persona, sea adolescente, adulto o ya una persona mayor que recién comienza con el proceso del alcohol, siempre el cuerpo tiende a rechazar esa sustancia nociva, que normalmente nosotros entramos en un aspecto de los excesos.
Y ahí vamos a ver la relación que existe en el organismo con los excesos y el aspecto del alcohol. Por ejemplo, una persona dentro de su organismo que se ha saturado de alcohol y peor aún que no se ha alimentado, siempre tiende al vómito, porque ese es el reflejo que tiene la parte instintiva del organismo para proteger su organismo, para proteger a todo su cuerpo de esas sustancias nocivas que veíamos. Hay personas que entran con el aspecto dentro de las características también de esto del alcohol, tienden a tener accidentes, como podemos ver en las imágenes. Hay personas que se lastiman, hay personas que empiezan a tener escalofríos, hay personas que empiezan a tener sudoración, ya que a través de la sudoración también el organismo está tratando de eliminar el alcohol que está en exceso en su cuerpo. Hay personas que incluso cuando ya hay un exceso de alcohol pueden llegar al coma. Son casos terribles. Dentro de los casos más suaves que se puede decir que pueden haber dentro de los efectos del alcohol es el mareo. Pero este mareo, si uno sigue tomando, ya pierde la facultad del equilibrio, lo que lleva a que las personas tengan accidentes. Vamos a ver ahora lo que es el proceso de la intoxicación en el alcoholismo. Vencidas las defensas del organismo humano, viene la intoxicación del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, el organismo de esa persona ya se ha adaptado a beber, a ingerir alcohol. Dependiendo también muchos de esos procesos, con qué frecuencia esa persona beba alcohol. Se habla de que una persona es bebedor social cuando lo hace una vez al mes, una vez cada 2 semanas, pero ya se habla de una persona que empieza con procesos alcohólicos cuando ya lo hace prácticamente semanal, cada 8 días. A eso, si aumentamos los procesos que hay personas que toman 1, 2, 3 días seguidos, eso ya entra en el organismo como una característica de intoxicación por alcohol, en el sentido de que se ha adaptado el organismo a ingerir alcohol y ya se presentan los procesos de necesidad de beber alcohol. Al llegar a esta segunda etapa, el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol, lo que hablábamos. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por los resortes secretos de su tragedia moral. ¿Por qué se habla de la tragedia moral? Porque muchos de los procesos que se gestan dentro de una persona que bebe, hay esas características de rechazo a los problemas que tiene en la vida. Y es una de las formas como el ser humano también a través del alcohol busca esa escapatoria ficticia a esos problemas de la vida cotidiana, ya sean en el hogar, ya sean en el trabajo, ya sean por problemas de salud o problemas de índole sentimental que muchas personas pueden tener. Entonces buscan en el alcohol esa escapatoria que los lleva precisamente a tener ese tipo de adicción. El problema de esto es que, como podemos ver en el tercer caso, el alcohol nos va a llevar a un proceso de muerte, que es la tercera etapa. Todo intoxicado alcohólico concluye con la muerte. Son las personas que ya son irredentos en el alcohol, que su vida solo está y sirve para seguir bebiendo. La defunción puede venir por úlceras o por hepatitis o cirrosis hepáticas, o en general por cualquier mal aspecto del hígado o estómago. La muerte del borracho es muy horrible. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas. Nos conversa esto el venerable maestro Samael. También puedo dar testimonio en estos casos que, aparte de estas circunstancias de muerte, el alcohólico y las personas que se sumergen hasta la saciedad en la borrachera y que ya no controlan su parte motriz, pueden sufrir graves accidentes, y es una de las causas también principales de que las personas que están sumergidos en el alcoholismo mueran.
Tengo el caso de un compañero que era del colegio, que después de un concierto, me acuerdo un concierto de vallenatos, ya estaba embriagado y él andaba al filo de la vereda y se resbala de la vereda y pasa un carro y le atropella. Entonces vemos cómo el alcohol también causa procesos de accidentes que nos pueden llevar a graves problemas. También hay personas que han tenido accidentes en el sentido de subir escaleras y se han caído, se han roto un brazo, una pierna, han quedado mal. Muchas veces ha habido casos también de personas que han quedado con parálisis parcial. Entonces hay que tomar mucho en cuenta ese proceso del alcohol dentro de lo que es los aspectos de accidentes. Tenemos otro caso dentro de esos procesos también muy terribles, que es que las personas también se vuelven violentas y entonces podemos ver riñas, discusiones, peleas, ya sea dentro del hogar, ya sea con los propios amigos, ya sea con desconocidos. Entonces, esas características pueden producirnos o llevarnos tarde que temprano a la muerte, ya sea por estados naturales de haber llevado a un proceso de desgaste a nuestro organismo, o ya sea por un proceso de accidentes, por el aspecto de incurrir en estados erróneos de la psicología de cada uno, porque ya estamos entrando en un aspecto infraconsciente del ser humano. He ahí por qué se producen las famosas lagunas mentales. Las lagunas mentales es como cuando uno dice que ha puesto el automático en su organismo. Toman hasta el punto donde se olvidan todo lo que están haciendo y llegan a su casa y no saben ni cómo llegaron. Conducieron sus vehículos y no saben si no se chocaron, por qué no se chocaron, qué hicieron, si alguien les trajo, no les trajo, cómo fueron a tal o cual lado, en dónde amanecieron. Entonces son características terribles donde el alcohol nos lleva a un estado de inconsciencia y de infraconsciencia en cada uno de los seres humanos que llegan a ese punto del extremo del alcoholismo. Eso es algo que nosotros debemos llevarlo a la reflexión para ir cambiando ciertos procesos y ciertos estados. Hasta aquí, si alguien de los que se encuentran en Zoom desea realizar alguna pregunta, que sea concisa y precisa al tema, por favor, no muy larga. ¿Alguien una pregunta? No. Entonces continuamos. Ahora vamos a analizar lo que es el alcohol en la familia, precisamente como veníamos hablando al inicio. La psicología del borracho, vamos a ver. El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado ya no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, etc. El intoxicado pierde todo concepto del honor, la dignidad, de la responsabilidad y solo le interesa una sola cosa en la vida: beber. El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental. Eso es todo para él. El intoxicado es inmoral. La dignidad, el honor, la honradez, la responsabilidad, la moral no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado por el alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a ver el aspecto, como precisamente decíamos, del alcohol en la familia. Cuando una persona ya ha llegado al vicio y a la adicción del alcohol, del trago, esa persona llega a ese punto donde todos sus principios morales, que son característicos de un estado de conciencia, todavía que permite tener esas características de concepto de honradez, de dignidad y sobre todo con la familia, esa característica de la virtud de la responsabilidad, se pierden. ¿Por qué influencia esta característica negativa en las personas alcohólicas?
porque ya su organismo le pide a gritos que siga bebiendo. Y el intoxicado, que ya ha llegado a ese estado psicológico de deterioro, solo le interesa seguir bebiendo y se vuelve una persona irresponsable. Irresponsable no solo con su familia, irresponsable consigo mismo, ya que esta persona ya ni siquiera se preocupa por su propio aseo, ya no se preocupa por su propia salud. Lo único que piensa y tiene en la mente es el estado de seguirse embriagando, de seguir en la embriaguez. Alberto, muy buenas noches, bienvenido. Un abrazo a la distancia. Entonces, buenas noches, Dani, gracias. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias. Entonces, esa es una de las características psicológicas principales del borracho, ¿no? Del alcohólico. Y que esto perjudica en sus características a la familia. Porque la familia muchas de las veces llega a puntos de donde una persona que está llena de vicios ya no lo tolera, ya no lo soporta y prefiere muchas de las veces, en el mejor de los casos, internarlos para que siga un tratamiento y se quite de ese mundo, de esas circunstancias externas del alcohol, se aleje. Pero hay que tomar en cuenta que una persona que vive en ese medio, si no reflexiona, si no hay un shock psicológico que le lleve a la reflexión para el cambio, muy difícilmente van a funcionar estos procesos de rehabilitación. Tiene que nacer un proceso dentro de sí mismo, en su parte íntima, psicológica, para que esa persona pueda entrar en procesos de desear, querer un cambio interior. Aquí vamos a ver otra característica. La verdadera educación comienza en el hogar, que es algo fundamental que nosotros debemos ver. Los padres de familia que beben le dan mal ejemplo a sus hijos, conducen a sus hijos al camino fatal del alcoholismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este terrible vicio, o sea, las consecuencias que trae, ¿no? Los tres aspectos de este horrendo camino, que ya los estábamos viendo, que son el proceso del inicio, el proceso de intoxicación y finalmente con el proceso de muerte. Llámese el proceso de muerte, ya sea por enfermedades donde ya se ha degenerado el organismo, o ya llámese esto también el proceso de muerte por cuestiones de accidentes. Este tipo de enseñanza acompañado del buen ejemplo es radical para prevenir a las nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Y esto no solo es para el alcohol, como estábamos viendo, esto también tiene su apogeo, su influencia dentro de lo que es el resto de vicios que ahora existen en el mundo. Estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando acerca de drogas psicotrópicas, que también tienen sus características similares con respecto a la adicción, porque tiene un proceso de iniciación, tiene un proceso de intoxicación y que finalmente todos estos vicios también tienen un proceso que nos llevan a la muerte. Una persona que fuma mucho a la larga puede llegar a morir por cáncer, ¿no? Entonces tienen sus características fatales. Y no se diga por otro tipo de drogas psicotrópicas. Aquí también vemos un ejemplo que nos pone en una frase. Lo que se aprende bien en el hogar no se olvida jamás, nos enseña el venerable maestro Samael. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna principal se encuentra en el hogar. He ahí la importancia de nosotros como padres, papá y mamá, dar un ejemplo vívido de que no es correcto llevarse a esos puntos de embriaguez donde uno ya no pueda salirse de esos procesos del alcohol y caer en ese proceso del alcoholismo. Hay otra frase que a mí me gusta y que siempre le comparto con los amigos que me han escuchado o que quieren algún consejo alguna vez. Hay una frase que dice: papá, no me hables al oído porque tu ejemplo me grita. Entonces, ahí vemos una característica fundamental. Nuestro ejemplo es la característica fundamental para
que nuestros hijos, si es que algún rato beben, por lo menos ayudarles a recapacitar a que no caigan en el vicio del alcohol y de otro tipo de vicios. Eso es muy fundamental. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Continuamos. El alcohol en la sociedad. El alcohol, a lo largo de introducirse en todas las esferas sociales, en todos los niveles intelectuales, económicos, políticos, etc., estableciendo un dominio en las personas, en la familia y en la sociedad, si observamos cuidadosamente el primer invitado en todo acontecimiento social, familiar, de negocios, político, es el alcohol. Es una característica fundamental que nosotros lo hemos llevado ya que se ha convertido en una costumbre, un hábito. Hasta se podría decir que es una característica ritualística que lo hacen los seres humanos inconscientemente. Como ya habíamos hablado, a nivel de todos los países, el alcohol es una droga que es bien recibida y que no es, hablemoslo así, no es satanizada, que tiene sus usufructo inclusive, que las personas sirven para muchos negocios. En estos casos podemos ver este aspecto del alcohol que es muy vendido en los centros nocturnos. Bueno, ahora con este tema de la pandemia, por lo menos algo ha de haber bajado índices de muerte por cuestiones del alcohol y personas que conducían en estado de embriaguez. Nos dice aquí también en la diapositiva, podemos ver, no hay festejo o reuniones que se abra o se cierre con el alcohol. La repetición de algo hace costumbre. La repetición de una costumbre hace un hábito. Y la repetición de un hábito hace ley en las personas. Y ahí es cuando nosotros caemos en los buenos o malos hábitos. Cuando podemos salir o entrar en un vicio determinado. Si una persona quiere alejarse de un determinado mal hábito, se le recomienda que deje de practicar ese mal hábito por lo menos unos 21 días. Y el cuerpo y la psicología del subconsciente empieza a actuar de una forma que empieza a dejar esas malas costumbres. Si una persona, por ejemplo, podemos poner un caso muy común, es desordenada, por así decirlo, y tiene ese mal hábito, esa mala costumbre, pero dentro de esos 21 días se dedica con continuidad a estar ordenando. Pongamos un caso ejemplo solo de la habitación. Llega un momento que en la repetición de eso se vuelve una costumbre en él. Y de ser desordenado pasa a ser una persona ordenada. Y si pasados esos 21 días sigue repitiendo esa costumbre, eso se le va a volver un hábito. Y después de un tiempo, al seguir repitiendo ese hábito se hace ley en esa persona. Y ya no habrá día que no tenga el hábito o la costumbre de ser ordenado, de dejar en orden su habitación. Entonces lo mismo pasa con las personas que quieren dejar ciertos malos hábitos. Y esto también lo podemos aplicar con el aspecto del alcohol, pero tiene otra característica muy fundamental que nosotros debemos adentrarnos. Para combatir el alcoholismo, tenemos una característica que nos enseña el maestro Samael, principalmente en el libro de Introducción a la Gnosis, nos habla de la osmoterapia. Los perfumes combinados con la fuerza mental constituyen un sistema maravilloso de curación, nos enseña. Indicaciones. Cuando el alcohólico se encuentra dormido, estréchese su mano derecha con la de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser querido, amado de esa persona, que ve que su hijo, su esposo, su esposa también puede ser el caso, o un familiar, hermano, primo, tío, estése con este vicio del alcohol, cuando esa persona estése dormido, esa persona que quiere ayudarlo,
se va a acercar, va a estrechar su mano derecha a la de él. Nos explica esto el maestro Samael. Hágale oler un perfume delicioso, muy sutilmente, ¿no? Que no se sienta, pero que se lo aperciba en el ambiente. Un extracto de rosas nos recomienda el maestro. Y luego con voz muy suave, háblele como si estuviese despierto. Acérquense al oído, es lo que yo les puedo aconsejar, pero háblenle en un tono suave, que no le vaya a despertar. Aconséjele, explíquele en forma muy detallada lo que es el vicio horrible del alcohol. Emilce, por favor, el micrófono, gracias. Ya, continuamos. Entonces, uno tiene que hablarle de una forma que le explique a esa persona las consecuencias, los malestares que está aconteciendo en su hogar y en su vida personal. Hay muchas personas que pierden el trabajo por este aspecto del alcohol. Hay muchas discusiones, hay muchas peleas. Yo he conocido gente que es muy maravillosa cuando no está con el alcohol, pero cuando se emborrachan son personas que se vuelven violentas, que se vuelven terribles con sus seres queridos y que en sano juicio nunca lo harían. Y después de que ellos ya salen del estado de embriaguez, vienen los arrepentimientos morales que son terribles y espantosos para las personas. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Todos esos detalles que está pasando la persona, que está sobrio y que está bien y que ve que está sufriendo y pasando por esos procesos amargos, esa persona uno tiene que irlo aconsejando, irle detallando los procesos erróneos que está viviendo. Entonces dice, recuerde usted que cuando el cuerpo duerme, el ego sale del cuerpo. Quiere decir que el cuerpo queda en un estado de inconsciencia. Esa conciencia egoica, negativa, está vagando por el mundo astral, el mundo de los sueños, como le conocen las personas. Las palabras que usted le diga al dormido llegará al tímpano del oído, pasan luego al centro sensorial del cerebro y después se transmiten al ego, aun cuando éste se encuentre muy lejos del cuerpo físico. Al despertar, el ego vuelve al cuerpo físico y si no recuerda lo que usted le dijo, puede estar seguro de que todo lo dicho ha quedado en el subconsciente de su ser amado. Estas palabras van produciendo efecto poco a poco. Eso hay que tomar en cuenta. Esto no es que este trabajo que uno hace de aconsejarle a ese ser querido, de recomendarle que deje el alcohol, no va a ser de la noche a la mañana. Uno tiene que hacer un trabajo diario si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy es domingo, hoy cuando se duerma esa persona, voy, me acerco a su cama y le trato de hablar, le trato de aconsejar de la forma que hemos aquí explicado. Llega el día lunes y voy y hago el mismo proceso durante toda la semana. Y si esa persona tiene el hábito de que entre viernes, sábado, domingo le gusta beber, llegará un momento en que esa persona hace reflexión. ¿Por qué es que está bebiendo? ¿Por qué quiere seguir bebiendo? Y cuando esa persona se empiece a hacer esas autorreflexiones, van a entrar características de cambio. ¿Por qué? Porque esa persona va a entender esos consejos que uno le estaba dando cuando estaba dormido, cuando estaba en ese estado de reposo. Entonces la persona se empieza a alejar, empieza a encontrar primero los parámetros, los resortes que les llevaban al alcoholismo. Esto les digo como característica mía. ¿Por qué lo toco? Porque si yo en una época de mi juventud, literalmente, cuando yo empecé a beber, yo tenía unos 15 años. Yo a la edad de 15 años hasta la edad de 19 años, como digo yo, a mí me duró el tema del alcohol unos 4 años bien puestos. En esos 4 años, a partir de cerca de los 19 a mis 18 años, yo empecé a comprender esa situación, me empecé a hacer esos cuestionamientos. ¿Por qué es que yo bebo? ¿Cuáles son las características que me llevan a beber? Y al hacerme esos cuestionamientos empecé a comprender que yo bebía por estar bien con mis amigos, por acompañarlos a ellos, como uno dice acá en Ecuador, por acolitarles.
Entonces, me di cuenta que eso lo que me estaba llevando es a entrar en procesos de degeneración de mi salud. Me di cuenta que lo único que me iba a llevar al alcohol es al cementerio, literalmente. Esa fue mi reflexión. Entonces yo empecé a cambiar, empecé a buscar nuevos hábitos, nuevas costumbres, donde me pueda relacionar con la sociedad, me pueda relacionar con mi familia, me pueda relacionar con mis amigos, pero sin el aspecto de caer en la embriaguez del alcohol. Entonces, doy testimonio de eso, que uno si se vuelve reflexivo, si la persona, la que está escuchando en este momento este video, es la que quiere cambiar, entonces debe de hacerse autocuestionamientos, debe buscar por sí mismo esas respuestas. Y a medida que va encontrando las respuestas, tiene que empezar a aplicar los resultados. Yo vi, como les decía, el aspecto de mis amistades y yo empecé a buscar otras soluciones, como es empezar a entrar en otro tipo de actividades, empezar a tener más amistades, pero que ya tengan y compartan mis mismas características, que no les guste, por decirlo así, el alcohol. Entonces, cambió mi círculo psicológico y también empezó a cambiar mi círculo de afinidad de amistades. Con esto no quiero decir que perdí mis amistades del pasado, al contrario, hoy por hoy si las llego a ver yo les doy un abrazo, les saludo con el mismo cariño, con el mismo amor que les tuve hace muchos años atrás. Pero obviamente yo ya no caigo en ese sentido de la embriaguez del alcohol. Hay algo fundamental en esto. El maestro Samael nos enseña una característica que hay que tomar en cuenta, que dice que es tan débil una persona que ante una copa termina emborrachándose, frente de una copa termina llevándose a la borrachera, como también una persona que no puede, que rechaza por completo el alcohol. Hay formas técnicas dentro del aspecto social que uno puede estar dentro de un grupo social sin caer en la borrachera. Por ejemplo, normalmente una reunión, una fiesta, a uno le sirven una copa de trago. Uno puede mantenerse con la copa de trago durante todo el proceso que dure esa reunión. Ya llámese esta reunión social, llámese esta reunión familiar, o cualquier tipo de reunión, incluso reuniones políticas, que como bien vimos anteriormente, toda reunión lo que caracteriza fundamentalmente es el aspecto de que exista el trago, tanto al inicio como al final de toda reunión. Entonces, con eso uno puede librarse del aspecto de salir sin embriagarse del alcohol y sin rechazar los aspectos de ser cortés con las personas que son nuestros anfitriones a determinado momento. También nos enseña el maestro que uno puede beber alcohol, pero notando y dándose cuenta cuál es su límite en el sentido del alcoholismo. Si yo sé que, por poner un ejemplo, que con una copa de champán me embriago, voy a tomar solo un sorbo de la copa de champán y el resto lo dejaré ahí. De esta forma no nos hacemos enemistades con muchas personas, llámese del ámbito político, llámese del ámbito social o llámese del ámbito familiar o del ámbito económico cuando uno está en alguna negociación muy importante. Entonces esas características de cómo evitar también llegar a esos estados de embriaguez es muy fundamental para que una persona se pueda desenvolver tanto en su parte íntima como en su parte social. De esta forma, uno no se vuelve un imprudente tampoco, ¿no? Y eso nos permite tener un ámbito de relación social en general. Hasta aquí con lo que respecta a estas características del alcoholismo. Algo fundamental que les quería decir es que también estas prácticas que nosotros vimos o escuchamos con respecto a cómo hablarle a una persona, a cómo irle aconsejando al oído, las pueden llevar a otro tipo de vicios.
llámese del tabaco, llámese una persona que esté en un estado de adicción, tal vez por sustancias psicotrópicas, que es un aspecto mucho más fuerte, porque conozco casos donde esas personas que se encuentran sumidas en las drogas quieren salir de las drogas, pero el malestar que les ejerce en el cuerpo, el malestar que les ejerce en un estado de ser abstemios de ese tipo de drogas, les lleva unos dolores terribles que lo único que les calma es volver a las drogas. Pero con este trabajo lo que sí podemos hacer es fundamentar y ayudar a que su voluntad, que está más allá de la mente y de los afectos, de los deseos y de las pasiones, pueda activarse hasta cierto punto y tomar un estado de conciencia donde haga fuerza de voluntad para entrar en una terapia de recuperación de este tipo de vicios, de este tipo de procesos adictivos que se encuentran determinadas personas. Hoy por hoy en las sociedades que lo están ejerciendo muchos de los jóvenes, lo cual es trágico y dice mucho de nuestra sociedad moderna, ¿no? Que en vez de llevarnos a una globalización de valores positivos de cada persona, nos está llevando a una globalización de valores negativos y de vicios y de malos hábitos y malas costumbres que van a llevar a nuestra humanidad tarde que temprano a un estado de perdición muy terrible. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a pasar a un foro de preguntas y respuestas con lo que se refiere al tema del alcoholismo. Buenas noches a cada uno de los hermanos gnósticos a nivel nacional e internacional. Les saluda Jesús Monjes, provincia de Santa Elena, Ecuador. Es con relación Jesús, bienvenido, buenas noches. ¿Aló? Jesús, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte a la distancia. Gracias, hermano. También me da mucho gusto saludarlos. Es con relación a la parte del inicio, donde el maestro Samael se refiere al inicio, en donde viene a ser el enviciamiento. El enviciamiento al alcohol o a cualquier tipo de drogas, porque el alcohol también está considerado como una droga. Sí, una droga lícita. Claro, la droga lícita. El enviciamiento puede iniciarse desde el periodo de gestación o antes en una persona. Ya, es una pregunta concreta y muy interesante. Ya, con respecto a las mujeres que beben o consumen cierto tipo de sustancias durante el embarazo, ¿qué es lo que se crea en la parte genética de esa criatura? Se habla en un aspecto científico que dentro de un margen familiar que vienen, digámoslo así, por ponerle una escala, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, si tienden a tomar por todas esas generaciones, se empieza a activar un tipo de gen que se relaciona enfáticamente con el aspecto en el aspecto del vicio, o sea, se enganchan. Ese tipo de gen tiene la característica de cuando ya esa persona empieza a beber, ese gen se activa y esa persona puede caer fácilmente en las adicciones. Voy a poner un caso muy sencillo, pero que es muy verídico. Una persona, una mujer que ha entrado en un estado de gestación y empieza a beber, y si sus familiares también dentro de su círculo familiar han sido bebedores, se ha creado un tipo de gen o genoma dentro de ellos que cuando esa niña nazca y si empieza a beber, se va a activar esa cualidad o esa característica que le va a llevar a la adicción precisamente. Entonces, son características genéticas que se pueden ir creando, pero dentro de las características genéticas que cada uno de nosotros pueda tener, hay algo fundamental que se llama la voluntad. Cuando nosotros anteponemos nuestra voluntad, nuestros valores y nuestros principios, y esa madre que ha tomado cuando ha sido adolescente o en el estado de gestación,
Si a sus hijos cambian, ¿no?, sus malos hábitos y junto con el padre empiezan a dar un correcto ejemplo, esos niños, aunque tengan dentro de su organismo esa característica genética, no van a caer en el vicio del alcohol o de otro tipo de adicciones, porque predominan lo que son los estados de conciencia superior, en este caso que son los valores que los inculcan la familia. No sé si quedó claro. Otra pregunta, Dani, por favor. Dime, Jesús. Una madre en estado de embarazo que consume licor, consume alcohol o cualquier tipo de drogas, ¿el bebé puede emborracharse o puede volverse adicto? Dentro de esas características nace el bebé con una característica de adicción, sí. No se emborracha, o sea, dentro del estómago de la madre obviamente va a entrar en un estado de embriaguez el bebé, si es bien cierto eso. ¿Por qué? Porque todo lo que consuma la madre lo va a consumir el bebé. Y a eso tenemos que añadirle todos los estados psicológicos y anímicos que estés en ese momento pasando una mamá, también lo va a transmitir al niño. Ojo, ¿por qué? Porque hay una simbiosis entre el bebé y la madre. Entonces todo lo que la madre ingiera, todo lo que la madre perciba a través de los sentidos, eso lo transmite al bebé. Entonces, ahí la característica fundamental por qué se aconseja que las madres o las mujeres que están en estado de gestación nunca deberían estar consumiendo cierto tipo de drogas, por más lícitas que sean, y también deben de estar en un estado de armonía en el hogar, porque ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones, de descargas de adrenalina también las recibe el niño. Otra pregunta, hermano Dani, discúlpame por favor si soy... Siga nomás. Si soy incisivo en ese aspecto. Una persona puede heredar digamos, genéticamente de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, el vicio del alcohol. Sí, es lo que yo les decía. Cuando ya hay una generación que se ha ido ampliando a través del tiempo y estas generaciones han bebido o han tenido la costumbre, el hábito de beber, llega un momento que hay cierto tipo de gen que se crea y se gesta en esa herencia familiar. Y que cuando las personas llegan a determinada edad y empiezan a consumir alcohol, este gen se activa. ¿Qué tiene la característica de este gen en ese tipo de personas? Que les hace más resistentes al alcohol, porque es una especie de gen que les permite un estado de defensa. Pero la contraparte de tener un estado de defensa que resista más el alcohol, esa persona va a poder consumir más alcohol todavía, sin que caiga rápidamente en los estados de embriaguez, como hay muchas personas, como aquí en Ecuador decimos, ¿no? Hay muchas personas que son cabeza de pollo, una copita y se embriagó. Pero las personas que tienen este gen, esta característica, pueden beber varias botellas o copas de licor sin emborracharse tan fácilmente. Pero como ya tienen el vicio del alcohol, siguen bebiendo. Y lo que va a causar es que tarde que temprano se deteriore mucho más rápido su organismo físico. ¿Sí creo que quedó claro? ¿O alguna otra pregunta? Sí, Dani, muchas gracias. Me disculpa, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro, con gusto. A ver, démosle paso a Glorita. Por favor, perdone los hermanos a nivel nacional e internacional. Dentro de lo que es la enfermedad, en este caso la enfermedad y la muerte, se puede dar que no solamente sea física, sino enfermedad psicológica, muerte psicológica, muerte mental, enfermedad mental o enfermedad física, muerte física, muerte mental. Ya, dentro de las características que ¿Pueden ser psicológicas y mentales? Neuronales serían en este caso. ¿Qué es lo que pasa a una persona que entra en estado del alcohol? Normalmente la parte molecular del alcohol va alterando los procesos tanto de respiración, los procesos sensoriales, los procesos neuronales, y va lastimando, va dañando esa parte neuronal, lo que va conllevando con el pasar del tiempo a que
los niveles neuronales de esa persona se vayan deteriorando. Pero lo que principalmente va a matar o llevar a la muerte va a ser el organismo o el órgano, perdón, que más sufre los embates del alcohol, que en esto tenemos el páncreas, tenemos el estómago, tenemos el hígado principalmente. Hay personas que llegan a tener cáncer de colon también por el aspecto del alcohol, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, las personas dentro del organismo se van a ir muriendo o van a llegar a fallecer. Pero dentro de las características principales, dentro del aspecto psicológico, neuronal, son las neuronas las que van muriendo de a poco al no haber una regeneración. Producto de las afecciones, perdón, Dani, producto de las afecciones neuronales es que se generan las lagunas mentales. Sí, de hecho sí, es un proceso. ¿Por qué? Porque empiezan a existir también una mala respiración, un proceso donde el cuerpo no entra en un estado de oxigenación adecuado y el cerebro empieza a perder su estado de conciencia. Y eso también nos conlleva a ciertos estados que el alcohol nos lleva a las lagunas mentales. Y hay una característica fundamental. Mientras más uno ingiere alcohol, o sea, mientras más largo es el tiempo, no digo de un día, sino los años que uno beba o sea alcohólico, las lagunas mentales van a ser cada vez más, van a aparecer en menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía una laguna mental cuando bebía a las 2, 3 horas, en el tiempo ya van a, si empiezo a beber ya va a aparecer a la media hora, a la hora. Se van a ir acortando esos tiempos de lagunas mentales y se van a extender los tiempos de laguna mental. Glorita, tu pregunta, tenías una pregunta. Una preguntita con respecto a lo que es en la madre cuando vive en el estado de embarazo, y no solamente en embarazo, sino en otro tipo de cosas, el bebé que está en gestación puede salir con taras mentales, con taras físicas, con alguna deformación. Taras mentales y taras físicas sí puede salir dependiendo del tipo de drogas que sea. Por ejemplo, dentro de las características del alcohol, si una persona no toma o le mezclan el alcohol no con alcohol etílico, sino con alcohol metílico, primero la persona que ingirió eso puede perder la vista y también puede morirse. Lo mismo si es una mujer que está en estado de gestación, el niño también puede ser afectado por ese tipo de alcohol adulterado. Si es otro tipo de sustancias, sí puede haber ese tipo de taras tanto mentales como físicas. Inclusive, cierto tipo de antibióticos puede llevar a mutilaciones dentro de la criatura, dependiendo de las fases de gestación que esté en la mamá, puede llevar a mutilaciones del cuerpo físico de ese niño al nacer. O sea, puede nacer sin brazos, puede nacer sin pierna, porque hay cierto tipo de antibióticos que impide el correcto crecimiento del niño. Y estamos hablando de drogas que son, entre comillas, para nuestra salud. Por eso es que las madres tienen que hacerse sus controles y sus prevenciones prenatales y todo lo demás. Y evitar mucho lo que son los químicos. Las pastillas químicas, ¿no? No sé si se quedó clara la pregunta. Dani. ¿Sí? Dani. Rodrigo, dime. Hay una pregunta en el chat y después está Dani Córdoba también esperando para hacer una consulta, si no me equivoco. Por favor, ¿me puedes dar leyendo? ¿Me puedes dar leyendo, Rodrigo, la pregunta? Mariana dice, consulto. ¿Puede ocurrir que en este caso de que venga desde mi familia donde muchos hayan sido alcohólicos, que la persona, en vez de ser alcohólico, sea al revés, que tenga un rechazo completo hacia el alcohol? Respondo, muy buena la pregunta. Sí puede haber esa característica, ¿por qué? Así como en los hogares como que existe maltrato de parte del padre hacia la madre y los niños se crean en ese ambiente y ellos han hecho una especie de reflexión donde se dan cuenta que eso no es correcto, que eso trae muchos problemas dentro de la familia, al igual y dejan de tener ese tipo de violencia intrafamiliar cuando ellos forman sus hogares.
por el aspecto conscientivo de esa reacción. También lo puede pasar con las personas que han vivido en un hogar que es la costumbre, el alcohol. Entonces, si esos niños que se han criado en ese ambiente se han dado cuenta de que eso es negativo, que ha causado muchos problemas en su hogar, puede hacer que cuando ellos crezcan, si todavía tienen esa convicción psicológica, ellos no acepten esos estados de embriaguez, no acepten los momentos donde ellos pueden caer en el alcoholismo y simplemente se alejen de ese tipo de sustancias y de personas que les puede conllevar a esos hábitos. ¿Me decías que hay otra pregunta? Dani Córdoba. Mi querido hermano Dani, un abrazo a la distancia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la conferencia y gracias por permitirme también hacer una pequeña contribución a la conferencia que hemos dado, que ha dado nuestro amigo Dani, nuestro amigo y hermano Dani de Ecuador. Lo que quería yo hacer una pequeña contribución es en el tema del genoma. Estaban hablando, que me parece muy interesante. Y es interesante porque el maestro Samuel habla de los valores esenciales de vida. Esos valores esenciales de vida se van alimentando conforme nosotros vayamos tratando el cuerpo físico y conforme nosotros vayamos tratando nuestra parte psicológica. Pues esos valores esenciales de vida se quedan guardados, podríamos decir, encerrados dentro del individuo y poco a poco se van gastando hasta obviamente llegar a una desencarnación. Pero hay una parte muy esencial que se queda guardada, que queda como un fundamento para una próxima existencia. Entonces, cuando la nueva criatura o la nueva esencia nace, viene con estos valores esenciales de vida, y es por eso que a veces hay niños que nacen con ciertas deformaciones. Ahora, todos esos valores esenciales los tienen todos los seres humanos, los tenemos todos los seres humanos. Y estos valores esenciales al final van a parar a la sangre y a las energías creadoras de reproducción. Entonces, la calidad, podríamos decir, de la simiente que se tiene, producto de cómo nosotros hemos vivido nuestra existencia. Entonces, eso se va, lógicamente, a transmitir al nuevo organismo viviente. Y es así que se habla del tema del genoma, porque eso ya va poco a poco aterrizando, digamos, de una parte energética, va aterrizando a una parte física, y eso se queda en la simiente, y la simiente pues da como resultado nuevas criaturas en el mundo. Igualmente, por ejemplo, con la madre que está gestándose, como está tomando esas sustancias, eso al fin y al cabo va a parar a la sangre. Todo tiene su consecuencia a la sangre, y el bebé, ustedes saben que se alimenta tanto físicamente como emocionalmente de la madre, y va a recibir esa influencia, ¿sí? Entonces, lo importante es que todo comportamiento psicológico, tarde o que temprano, va a tener una cristalización en el físico, ¿sí? Toda transformación energética va a tener en algún momento una consecuencia, una cristalización en la parte física, que por último llamamos el genoma, que es ya la cristalización de esa parte física. Solo eso quería un poco aportar a la interesante conferencia de nuestro amigo Dani. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias a ti, Danicito. Sí, aquí podemos hacer una ampliación y una aclaración también dentro de esto, ya que se tocó el tema. Bueno, más adelante vamos a ver lo que son las consecuencias dentro de las conferencias, causa y efecto, lo que se conoce dentro de esoterismo como karma y dharma. Dentro de las causas karmáticas, cuando uno empieza a malgastar los valores de vida, que en esoterismo se conoce, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, Danicito, como los bodhicaldenos,
estas sustancias de valores se van desgastando. Y si una persona tenía que vivir hasta unos 80 años por mandato de ley divina, esos valores se van desgastando y vivirá unos 50, 30 años. Y como yo les decía anteriormente, en el caso de la muerte por el alcoholismo, no solo hay los factores de muerte por enfermedad, deterioro del organismo físico, sino también hay muerte por el aspecto de una ley de accidentes, que se vuelve una persona imprudente al no tener todo su estado de conciencia y puede fallecer por un accidente dado. Estos valores, como decía Glorita, sí pueden llevar al niño que tome nuevamente a esa esencia, que tome nuevamente un nuevo cuerpo, a tener cierto tipo de taras físicas, taras mentales, nos habla el maestro Samael. Pero eso ya es por cuestión de karma y dharma, en este caso serían por características karmáticas, que no quería tocar todavía un poquito el tema porque sí es una conferencia completa, mucho más amplia, que vamos a ver más adelante, y cualquiera de los hermanos misioneros lo van a tocar, pero lo toco como para aclarar ese aspecto. Dentro de eso también la parte genética es donde se gestan esos valores de causa y efecto que nosotros tenemos, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces esas causas y efectos son la contribución que nosotros mismos hemos hecho de nuestra vida en el pasado. Lo que somos ahora fue lo que nosotros gestamos de nuestras vidas en el pasado. Y lo que seremos en el futuro, en otras existencias, será el fruto de lo que nosotros hagamos en esta actual existencia para la siguiente. Entonces, ahí la importancia de nosotros ir recuperando valores espirituales a través del despertar de la conciencia. Y dentro de esas características está precisamente yo lo que les hablaba, que una persona que si está metida en ese mundo del alcoholismo y reacciona a través de reflexiones a lo que le lleva al alcohol y decide cambiar, dentro de estas conferencias vamos a tener lo que es los 3 factores de revolución de la conciencia, y se habla del factor morir, que nos van a enseñar más detalladamente. Pero si una persona aprende a lo que es el factor de morir psicológicamente, morir en los egos, matar literalmente los vicios, libera esos valores esenciales que llevará a la siguiente existencia para ya no caer en ese tipo de errores. He ahí la importancia del día a día, del trabajar aquí y ahora rescatando valores. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Hay una consulta en el chat, Dani, no sé si la ves o querés que te la lea. Sí, por favor, Rodrigo, dame leyendo. También es de Mariana, y dice, ¿qué pasaría en el caso de los remedios homeopáticos que llevan alcohol porque se hacen a base de tinturas o en base a tinturas? Ya, esa es una de las características que también iba a tocar. El alcohol, como muchos de otros factores, no es del todo malo. Tiene una característica fundamental, que si nosotros llevamos al exceso para la embriaguez, el alcohol sí nos va a producir enfermedades y nos va a producir ciertos procesos de deterioro y hasta la muerte. Pero el alcohol, sabiéndolo trabajar para procesos medicinales, es muy útil. Tal es el caso que nosotros, que estudiamos los libros del venerable maestro Samael, podemos leer en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica que hay recetas para cierto tipo de enfermedades que se ocupa el ron. Pero obviamente el maestro también, dentro de las formas de cómo uno va a ingerir ese medicamento, recomienda dosis muy bajas. Entonces lo mismo pasa con la medicina homeopática. Son dosis sumamente bajas que no van a producir un deterioro de la salud, sino al contrario, nos van a ayudar a ciertos procesos de recuperación de nuestra salud física. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Creo que se ha contestado todo.
Y tenemos las 8:34. Tal vez alguien, le veo a Natalia. Natalia, ¿cómo has pasado? Muy buenas noches. Qué gusto de verte. Tal vez alguna pregunta, Natalia. Todo claro. Veamos por acá quién más tengo. Freddy Alvarado. Dentro del auditorio de Zoom, principalmente, alguien que tenga alguna otra inquietud, tal vez sobre el tema. Creo que se ha dicho todo entonces. Sin más preámbulos, les agradezco que hayan asistido a esta conferencia del día de hoy, la número 9, el alcoholismo del curso de neófitos, que es para temario de primera cámara. La siguiente semana, con el misionero que nos corresponda, tendremos lo que es el tema número 10, la existencia de Dios y la relación con el espíritu del hombre, un tema fundamental para estos estudios, porque no solo se trata de estudiar los aspectos físicos que ya sabemos que se producen y se gestan dentro de la humana persona, sino también irnos adentrando cada vez más en el estudio mesotérico hasta llegar al estudio esotérico de las características psicológicas, espirituales que se van gestando en cada una de las personas, para así poder salir de esos estados psicológicos negativos, ¿no? Y uno de esos estudios fundamentales, creo yo, es esta característica de la existencia de Dios y la relación con el espíritu del hombre, porque mucho se ha dicho acerca del espíritu del hombre, mucho se ha dicho de Dios, pero poco se ha experimentado y se ha ayudado al ser humano a relacionarse con Dios y con su propio espíritu. Sin más preámbulos, les doy las gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Que tengan una linda noche. Paz inverencial. A la audición en Facebook, les agradezco haber estado compartiendo con nosotros esta reunión. Espero que se unan la siguiente semana. Linda noche para todos. Paz inverencial.